Ok, nuevamente buenas tardes, espero se encuentren todos y todas muy bien. Bienvenidos a esta sexta tutoría de teoría de las restricciones. En esta sexta tutoría vamos a hablar entonces sobre generación de valor. ¿Listo? Vamos a abrir un poco el tema de conceptos relacionados con generación de valor. Les estaba preguntando que si habían tenido la oportunidad de leerse el artículo de la reducción de costos dual. Me habían dicho que algunos sí, otros habían hecho el comentario en la plataforma. Y Jorleni, por favor, ¿me puedes colaborar continuando con tu comentario acerca del artículo, por favor? Listo, profe. Sí, vea, pues todo lo que se ve en el artículo es que cuando las empresas empiezan a ver pues que la ganancia se está disminuyendo, entonces las primeras decisiones a tomar son reducción de costos. Y normalmente empiezan por disminuir costos en la materia prima, sabiendo que esto es un grave error, porque es que al bajar costo de materia prima, eso quiere decir que se va a bajar la calidad, que el producto Está ya no directamente va. relacionado. Claro, entonces el producto ya no va a quedar elaborado de la misma forma, con el mismo control de calidad, por alguna deficiencia va a tener. Y muy probablemente los clientes se dan cuenta de esto, entonces ven, ay, no, ve este producto, lo desmejoraron, no, ya no volvamos a comprar allá. Y esa persona igual le puede decir a otro cliente y eso se puede ir yendo incluso el voz a voz. Y así lo que pasa es que empiezan es a perder más ventas. Y al perder más ventas, entonces, digamos, en el periodo siguiente, ¿qué ven? Ah, no, pues es que ahorita perdimos más ventas, entonces disminuyamos más costos. O sea, ese es el error más grave, porque ahí es que mirar primero en dónde es que está la falencia, o sea, cuál es el eslabón más débil para poder enfocarse solo en ese eslabón, mirar cómo se va a reestructurar sin que afecte la calidad del producto. Tampoco es, ay, que las ganancias están muy poquitas, saquemos una persona. Entonces, si dos hacían la labor y queda solo una, entonces a la otra le toca hacer el trabajo por los dos. Ya esa persona no va a ser capaz de hacer las cosas con la misma calidad, en el mismo tiempo, o sea, todo le va a quedar como a medias. Entonces, antes por corregir un error, cada vez se va a agrandar más como el problema. Entonces, por eso Mm. dice, la reducción de costos duele, claro, le duele a la empresa y cada vez va a ser peor y esto puede llevar incluso hasta la quiebra de una empresa. A mí me encanta este artículo, lo encontré un día leyendo muchos artículos relacionados con el tema de teoría de las restricciones enfocado a costos, porque quería como encontrar cómo era esa relación de impacto y encontré este artículo porque sabemos del tema de costos, pero no lo hemos visto como por esta parte humana, ¿cierto? Por esta parte de los que hacen una empresa. Eh, como dice Jorleni, siempre se toma la decisión entonces de disminuir. Y aquí también hay alguien un factor muy importante y son las personas, ¿cierto? Como lo veíamos en el libro de la meta. Es que ya hemos tenido una reducción y ya eliminamos 33 cargos, pero aún no hemos obtenido los resultados que hemos esperado. Entonces, ¿será que hace falta reducir más personal para lograr los resultados? ¿Ustedes qué opinan de esto referente a todo lo que hemos visto? Y a lo que nos decía también Jorlen, ¿alguien más que quiera comentar acerca de este tema que estamos hablando? ¿Será que en la reducción de costos también disminuir el personal va a ser la solución principal para esto? ¿Ustedes qué opinan? Profe, pues de pronto en el tema también de producto, como de materia prima, también muchas veces hay que mirar la materia prima, a quién le estamos comprando, o qué buen material o qué tan mal material está saliendo, ¿cierto? Muchas Ujú, veces también hay que mirar como tema de calidad, y como decía el libro, hay que hacer digamos, inspecciones de calidad antes de, y ujú. tener varias, digamos, proveedores o saber a quién se le compra. También es el tema de costos. Hacer una buena compra también depende del costo del producto.
Entonces, otro aspecto muy importante que se tocaba en el artículo era que las empresas tomaban las decisiones de prescindir entonces de los empleados, ¿sí? Y disminuyendo el número de los empleados, creen que con eso se va a solucionar el problema que tienen entonces en los resultados. Y como decía Jorleni, dos personas haciendo, una persona haciendo el cargo o las actividades de varias personas, pues estas personas se van a agotar, no van a darle el mismo, no van a generar el mismo rendimiento, ¿cierto? Muchas veces la gente se va a cansar, puede renunciar, entonces empieza la alta rotación de personal. La alta rotación de personal también tiene una consecuencia y un impacto para los procesos. ¿Ustedes por qué creen que tendría una alta rotación? Cuéntenme. ¿Por qué creen que la alta rotación en las empresas genera un impacto negativo? Cuéntenme. Por el pago Profe, de liquidaciones, de pronto de preavisos. ¿Por qué más creen ustedes que afectaría una empresa alta rotación de personal? Estar profe, porque capacitando al personal, profe. hay que No estar crea, capacitándolos y eso genera muchos gastos también porque puede que la persona no le guste, se canse, se aburra rápido. Entonces ahí uno pierde tiempo, dinero, porque igual uno tiene que pagarle a esa persona que está yendo pues a capacitarse por ese tiempo. Profe, por ejemplo, un examen médico de ingreso vale, un examen médico de retiro vale, todos esos son costos. Sí, tienen toda la razón. Diana Marcela, ¿qué y quería otra, decir? Ah, Diana otra Carolina. cosa es que no crea seguridad tampoco, profe. O sea, eso da un mal aspecto también, tanto a los empleados que están saliendo como también ante las demás personas y la propia empresa. Imagínense la fuga de conocimiento, ¿cierto? Que la gente está aprendiendo y pues obviamente al no sentirse valorados, pues inmediatamente se van y son personas que tienen muchos años, que tienen un gran conocimiento de los procesos, de las actividades, entonces obviamente que estas personas se vayan, pues se llevan parte importante, ¿cierto? De algo que la empresa como tal no valora económicamente, pero es el conocimiento adquirido a través de los años, ¿sí? Y obviamente un personal nuevo va a tomar años en tener ese mismo nivel, ¿sí? En desarrollar las actividades y en obtener los resultados al mismo nivel que una persona que tenga muchísima experiencia. Con esto no digo que nosotros las personas jóvenes y nuevas en cargos no podamos llegar a ese nivel, pero pues siempre hay un tema de que la experiencia también es válida para tomar buenas decisiones, ¿cierto? Bueno, las personas que de pronto no han hecho la actividad, voy a volver a abrir la plataforma, listo, pero obviamente pues la calificación ya tiene otra calificación máxima, listo, ya esto se va a calificar sobre 4. Les agradezco por favor que se pongan al día para pasar las notas de esta primera parte, que es notas del primer parcial, las notas de los primeros talleres, llevamos 2 talleres, listo. Esta semana abriríamos entonces como tal nuestro segundo parcial. El día lunes estaría entonces activo, estaría disponible esta actividad para que ustedes entonces se programen y puedan realizarla. ¿Listo? Igual yo les voy a estar avisando, ya sea por un correo o por el WhatsApp, la apertura de esta actividad. ¿Listo? Vamos entonces a ver la plataforma. Entonces, en la plataforma, ya vamos en la semana 6. Hablamos entonces sobre el pensamiento sistémico, mejora continua, ¿listo? La necesidad de que nosotros como líderes de procesos contables, financieros, tengamos una visión más grande, ¿cierto? Una visión global, una visión holística de los procesos de nuestra empresa, ¿listo? Entendiendo como fin principal de una empresa o como objetivo principal de una empresa es. Díganmelo ustedes, por favor. ¿Cuál es el objetivo principal de todas las empresas?
Generar dinero. Generar dinero. Generar dinero, más en el futuro del que estoy generando en este momento, ¿listo? Esa generación de dinero me lleva entonces, me asegura, ¿cierto? Que yo voy a tener rentabilidad, ¿cierto? Tener un flujo de caja asegura a mi empresa tener perdurabilidad, sostenibilidad. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que yo no voy a tener buenos ingresos solamente en un periodo, sino que los voy a tener de forma continua y que a través del tiempo estos van a ir creciendo aún más, lo que me va a permitir a mí entonces poder tener procesos y una empresa con una estructura sólida, estable, perdurable, que me va a generar valor. Y hoy vamos a hablar de ese tema de generar valor. Hemos escuchado muchísimo generar valor y ahorita, por favor, quiero que vayan a ir preparando sus conceptos de qué creen ustedes que es generar valor. No me lo digan todavía, ahorita más adelante cuando lleguemos a los slides de la semana 6, vamos entonces quiero que me compartan, ¿sí? ¿Cuál es el concepto que tienen ustedes de generación de valor? ¿Listo? Pero con palabras de ustedes, no quiero definiciones de internet, no quiero definir, no, quiero algo que ustedes me digan para ustedes qué es generación de valor. Vamos a pasar entonces a la segunda semana, vimos la introducción a la teoría de las restricciones. Como les había comentado, la teoría de las restricciones es una metodología que se ha implementado desde hace muchos años y veíamos toda la historia de la revolución industrial, ¿cierto? Cómo las empresas han cambiado, cómo la máquina de vapor generó un impacto de desarrollo para que nuevas tecnologías, para que nuevos procesos empezaran entonces a crecer. Como la primera revolución industrial, entonces, por el señor Henry Ford, empezó con este tema de la producción en línea, la producción en masa, empezó a desarrollar los procesos. Llegamos entonces a la tercera revolución industrial, donde todo el tema de tecnología se va complementando y es aquí donde nacen este tipo de herramientas. Herramientas como las que propone una metodología para empresas ágiles, ¿cierto? Y empresas ágiles y con menor variabilidad, ¿cierto? Que es Lean Manufacturing, Six Sigma, que eran las que veíamos en la clase pasada. Y una de esas metodologías que también se desarrolló en esta tercera revolución industrial fue la teoría de las restricciones, gracias al señor Eliyahu Goldratt. Esta teoría de las restricciones, entonces, ¿de qué trata? Trata principalmente de analizar nuestros procesos de forma sistémica, no simplemente uno de los eslabones de la cadena. Recuerden entonces que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y si nosotros no conocemos cada uno de esos eslabones, si no conocemos cómo se relacionan unos con otros, no vamos a poder encontrar ese eslabón débil, ¿cierto? El eslabón débil es quien debe de prestar o de encajar toda nuestra atención, porque él es el que no nos va a permitir cumplir con el objetivo o con la meta de nuestra empresa, que es generar dinero, más en el futuro del que estamos generando hoy. ¿Listo? Habíamos encontrado entonces restricciones de forma interna, restricciones externas y los 5 pasos que los desarrollamos también y los vimos los vimos en la película, para quienes se vieron la película, y los identificamos en el libro. En la semana 3 nos leímos el libro de la meta. ¿Listo? Este libro, entonces, como les comenté, este libro es la base, ¿cierto? Del ejemplo, como nosotros podemos aprender teoría de las restricciones. El actor principal era Alex Rogo, era el gerente de una empresa de fabricación de productos que tenía problemas en ese momento. La salud financiera de esta empresa no era muy buena y el gerente de los directivos estaba solicitando entonces que si no generaba mejoras en 3 meses, simplemente él iba a cerrar. Ya Alex Rogo le había dicho que ya habían hecho un recorte de personal, pero eso no había sido suficiente, no habían bajado calidad de materias primas, pero ellos no habían identificado cuáles eran sus problemas. Ahí fue donde Alex llegó a la conclusión, gracias a la asesoría del profesor de la universidad, ¿cierto?, que tenía era que conocer su proceso y saber cuál era la meta.
ellos habían implementado tecnología dentro de sus procesos y esto es lo que sucede en muchas empresas. Muchas empresas creen que porque tecnifican sus procesos van a obtener mejores resultados. Y sí, yo me he encontrado empresas en Pereira donde obviamente tecnificar sus empresas, ¿cierto? Sus procesos en los quebradas, encontraba una situación de esas donde fabrican partes de icopor y el señor lo que hizo fue tecnificar ese proceso trayendo máquinas de la China y obviamente con esto se redujo el desperdicio, disminuyó también la cantidad de empleados. ¿Por qué? Pues porque al ser procesos automáticos no iba a necesitar personal en la cantidad como lo tenía antes. Sin embargo, esto no generó pues que los resultados fueran mejores. Entonces aquí es donde nosotros debemos de conocer mejor todos nuestros procesos, ¿sí? Identificar entonces qué es lo que pasa. Alex se dio cuenta de que ellos tenían una restricción interna y era que sus procesos no andaban como de forma sincronizada, ¿listo? No sabía cuáles eran los cuellos de botella de sus procesos, no habían identificado como tal entonces cuáles eran las máquinas más lentas, cuáles eran las más veloces, dónde estaba el desperdicio de material, ¿listo? Esos productos de no calidad. ¿Cuáles eran también los problemas que tenían? Los productos no llegaban a tiempo, las órdenes no se cumplían, por lo tanto, si al cliente le cumplían o no en la propuesta que le habían hecho de tiempo de entrega, pues esto no era de gran relevancia y ellos no se habían dado cuenta que lo más importante es el cliente, ¿cierto? El cliente es quien compra nuestros productos y nuestros servicios. ¿Qué pasó también en el libro de la meta? Nos dimos cuenta que cuando ellos lograron sincronizar, y ojo, esto fue un trabajo en equipo, esto no solo fue un trabajo de Alex Robo, esto fue el trabajo en equipo de quién, del área de mantenimiento, del área financiera, del almacén, del área de logística, ¿sí? Miren que todos se reunían en la oficina de Alex, en la oficina de producción, a identificar cuáles habían sido los resultados de esos cambios que ellos habían hecho en el proceso. Cuando ellos lograron conocer y estandarizar sus procesos, ya se dieron cuenta que tenían era una restricción externa, ¿sí? Esa restricción externa era en el mercado. Ellos no tenían un mercado que jalonara la producción, ¿listo? Por lo tanto, ellos al reducir su inventario, ¿cierto? No tenían quien estuviera jalonando nuevamente estos productos para poder empezar entonces otra vez un ciclo de producción. Y recuerden que el objetivo principal de esta teoría de las restricciones es generar throughput. Y el throughput es el dinero que yo genero a través de las ventas, de la venta de mis productos. ¿Listo? Si yo no tengo clientes que estén jalonando como tal estos servicios y estos productos, pues si yo me lleno de inventario, ¿quién va a comprar esos productos? ¿Listo? Podría llegar entonces a la pérdida de ese inventario, a una pérdida o a no tener un retorno de la inversión, de esa inversión que hicimos en esas materias primas, en ese tiempo de los empleados, de mano de obra, en esas máquinas que estuvieron funcionando. Entonces, esto encaja el problema principal del libro de la meta. Al final ellos lograron entonces lograron entonces obtener un cliente, ¿cierto? Que eso es un gana-gana. Recuerden que el señor llegó muy contento a la planta a agradecerle de forma personal a cada uno, porque Alex se vio beneficiado por esta venta y el cliente se vio beneficiado también porque le entregaran en el tiempo estipulado los productos. ¿Listo? Es un libro muy bonito, es un libro que explica con un ejemplo con un solo ejemplo que abarca muchísimas cosas, la historia de las empresas. Y esto también pasa en las empresas, esto también pasa, todavía vemos empresas que no entregan sus productos a tiempo, productos que no tienen como primera instancia el cliente, ¿sí? Que no valoran el cliente dentro de su organización, no se dan cuenta que ellos son quienes jalonan el ingreso o el throughput en la empresa. ¿Listo? También tocábamos acá un tema muy importante y era el tema de los inventarios, el tema de los gastos. ¿Listo? Vamos a verlo más adelante. En esta cuarta semana hablamos del sistema DBR. El sistema DBR, entonces, es el sistema
desarrollado dentro de la teoría de las restricciones para los procesos de producción, tambor, amortiguador y cuerda. El objetivo principal entonces de un sistema de BR es lograr un ritmo con todos los procesos sincronizados, identificando cuáles son los cuellos de botella, cuáles son esos procesos dentro de mi negocio, dentro de mi propuesta de negocio que va más rápido o más despacio. La idea es que todos estén sincronizados. La idea es que yo no empiece a generar desperdicio de productos por acumulación. La idea es que estos procesos vayan como con una cuerdita, ¿cierto? Uno no ande más rápido que el otro, que estos vayan de forma sincronizada con un tambor, ¿cierto? Que representa aquí el ritmo de la producción. Y el amortiguador, que son esos productos o esos buffers que se van a acumular de forma controlada en los cuellos de botella. ¿Listo? ¿Para qué? Para entonces o aumentar la capacidad de esos procesos críticos, que son los que muchas veces nos detienen el flujo de la producción o en un servicio también, cuál es ese proceso que retiene la información y que no permite los resultados. Este es el sistema entonces de BR y este sistema también lo veíamos en el libro, en una analogía, ¿cierto? En un ejemplo con los niños en la excursión, ¿sí? Habían unos niños que eran más veloces, habían unos niños que eran más lentos, y lo que quería Alex era que todos fueran en el mismo, a la misma velocidad, pero se dio cuenta que habían unos niños como Herbie, ¿cierto? Y este Herbie fue el que ellos identificaron en la empresa, en esa máquina CX10, que era como esa máquina que no los dejaba avanzar en las operaciones. ¿Listo? Ahí se dieron cuenta que lo primero era identificar la restricción, segundo era que todo el equipo tenía que trabajar como tal enfocado en esta restricción, tercero era que todos tenían que generar la ayuda, así fue como en la excursión, los niños le ayudaron a Herbie a sacar todo lo que le pesaba de la maleta, entonces todos conocían cuál era la restricción del sistema, cuál era ese proceso que no los dejaba avanzar a la velocidad que ellos querían para llegar a tiempo. ¿Listo? La idea es que no vamos a generar gastos, vamos a hacer modificaciones a nuestro proceso, porque recuerden que todos estos procesos son en pro de generar mejoras continuas. Recuerden que nosotros estamos en unas industrias dinámicas, ¿listo? Todo el mercado es dinámico, los clientes son dinámicos, todo lo que pasa en ese entorno externo de nuestra organización y también interno es dinámico, por lo tanto las empresas se tienen que adaptar de forma rápida, ¿listo? Entonces, identificar cuál es esa restricción y con los recursos que tenemos, entonces empezar a generar unas mejoras continuas. ¿Listo? Reorganizar. El hecho de que toda la vida se haya hecho de la misma forma no quiere decir que sea la forma correcta, ¿listo? Es válido que nosotros reevaluemos nuestros procesos y encontremos una mejor forma de realizarlo, una forma que no nos genere todo, que reduzca costos, ¿listo? También encontramos en esta parte del DBR, disculpen, mejora continua, ¿listo? Ya cuando nosotros identificamos que tenemos que realizar una inversión, entonces esa inversión va a ser específicamente en esa parte, en esa restricción que no nos deja avanzar. Pero antes de generar esas inversiones, tenemos que generar procesos de mejora continua con los recursos que ya tenemos. Eso es a lo que nos invita la teoría de las restricciones, conocer también nuestros procesos, mejorarlo con el alcance y con los recursos que tengamos, y si no, ¿qué vamos a hacer? Entonces es una inversión que verdaderamente impacte los resultados. Recuerden que la teoría de restricciones me dice a mí, usted no puede generar mejoras en cada uno de los procesos esperando a que el resultado vaya a mejorar. No, solo hay una restricción en el sistema que es la que no me deja obtener los resultados esperados. Esa restricción o ese impedimento es el que yo tengo que identificar y corregir. Habíamos hablado en la quinta semana
de la cadena de suministro. Y entendimos entonces que una cadena de suministro es todo ese proceso, ¿sí? Desde que el cliente tiene una necesidad de adquirir un producto, un servicio o resolver un problema, hasta las empresas proveedoras, ¿sí? De materias primas, de productos o servicios que necesito yo para realizar esa transformación y entregar esa propuesta de valor. Nosotros también habíamos visto modelos de negocio. En ese modelo de negocio también habíamos visto 9 ítems, 9 bloques que son importantes, ¿sí? Dentro de esos 9 bloques habíamos visto que el primero es siempre el cliente. Habíamos visto la propuesta de valor. Generamos entonces esa logística para entregar esos productos. ¿Cómo va a ser la relación entre el cliente y la propuesta de valor? ¿Cómo voy a generar yo dinero? Recuerden que habíamos visto que hay muchas formas en las que las empresas generan el dinero. ¿Cómo? Por ejemplo, las empresas de Internet. Entre más clics obtengan, ¿sí? Pueden generar más ingresos. Pero resulta que hay personas que entre más clic tengan que hacer para llegar a la compra, en este caso en compras de Internet, pues puede que eso disminuya llegar a ese último clic de pagar. ¿Listo? Entonces son muchos conceptos que tiene que analizar un negocio, un modelo de negocio para poder obtener o asegurar la forma de generar ingresos. Hay empresas que generan ingresos a través de las ventas por catálogo. Hay empresas que venden suscripciones, ¿cierto? Como pueden ser Netflix, Amazon Prime, todas estas empresas que por medio de una suscripción mensual le dan al usuario una clave con la cual pueden disfrutar de películas. Entonces, esas son formas de obtener dinero y eso es lo que se genera o lo que se establece en un modelo de negocio. Entonces, miren que no siempre es prestar un servicio de forma física, ¿sí? Sino que yo también puedo hacer esta compra para beneficiarme de un servicio de ver películas desde mi casa. Para eso pago entonces una cuota mensual que me permita esto. Esa es la forma en la que ellos generan. No siempre es entonces la venta o la fabricación de un producto, ¿listo? Entonces yo tengo que conocer cuál es ese modelo de mi negocio, cuál es esa forma en la que yo voy a obtener ingresos. ¿Cuáles son? También habíamos visto entonces un bloque de esas actividades y esos recursos que son claves, ¿sí? La estructura de costos y la relación con los proveedores y con todas las personas involucradas dentro del negocio. Entonces son 9 bloques que lo habíamos visto en el modelo de negocio. Y esto es muy importante que lo conozcamos porque ahorita en la generación vamos a hablar de planeación estratégica. Y cuando nosotros hablamos de planeación estratégica es que estamos planeando, ¿cierto? Que estamos conociendo todo nuestro negocio. Como yo ya conozco mi modelo de negocio, conozco entonces cuál es esa misión, cuál es esa visión que yo quiero cumplir con mi negocio. Yo ya analicé entonces como tal cuáles son esos factores externos que pueden afectar mi negocio y cuáles tengo que atender de forma principal. También conocí de forma interna cuáles son mis debilidades, ¿sí? Mis oportunidades de mejora. Entonces, haciendo este tipo de análisis o planeación estratégica, yo puedo entonces, o este direccionamiento estratégico, yo puedo conocer también a mi empresa que como líder como conozco todo mi proceso, como conozco cuáles son esos factores externos que pueden poner en peligro mi empresa y conozco también cuáles son esas oportunidades que puedo generar o que puedo mejorar, ¿cierto? Para obtener mejores resultados. ¿Okay? Entonces, en la DOFA, yo siempre miro entonces debilidades, oportunidades de mejora, miro cuáles son esos factores externos que pueden afectarme y lo que yo voy a hacer es generar estrategias, ¿cierto? Para primero mejorar esas debilidades o esas restricciones que tengo a nivel interno y luego con esa capacidad de mejora que tengo yo, cómo voy a potencializarla para poder entonces entregarle al mercado lo mejor que tenga la empresa y poder capitalizar eso como dinero que entre a través de las ventas y servicios. Ya vamos entonces a aterrizar un poco más esto que les estoy contando, pero es importante que tengamos claro el tema de planeación estratégica. En la semana 6
conocemos entonces ya una empresa, conocemos un proceso, conocemos que una empresa no solo es, o que ustedes como contadores, simplemente no es un proceso de llevar cuentas, no es un proceso de generar informes financieros, sino que es una visión un poco más grande, ¿cierto? La que tienen los contadores y es generar entonces un conocimiento global de los procesos para que se conviertan en líderes y puedan generar y puedan identificar esas restricciones que les permitan tomar las mejores decisiones que se traduzcan en resultados económicos para la empresa. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de qué es la generación de valor y cómo se relacionan todos estos conceptos de visión sistémica, de restricciones, de cuellos de botella, de los 5 pasos de la teoría de las restricciones, cómo se enfocan entonces a el tema de generación de valor. ¿Listo? Voy a compartir la presentación. Y aquí es donde quiero que ustedes me ayuden con ese concepto de valor agregado o generación de valor. ¿Qué creen ustedes que es la generación de valor? Cuéntenme, quiero escucharlos y escucharlos. Recuerden que acá no tengo, no lo visualizo como tal cada una de las casillitas de la plataforma de Meet. Aquí solo estoy viendo la pantalla de PowerPoint, entonces quiero por favor que intervengan y me cuenten cuál es el concepto que tienen ustedes de generación de valor o de valor agregado. Siempre hablamos de esto, pero ¿qué creen ustedes que es esto? Uno. Profe, pues es darle como un valor adicional a la empresa, o sea, identificarse en algo. Por decir algo, acá hay un local de, no sé, venta de desechables, por decir algo, y al frente hay otro, pero el uno se puede diferenciar en el otro, digamos, en la atención al cliente, en la forma en que empacan el producto, ¿cierto? Siempre generar esa diferencia, que el cliente elija comprarme a mí por X o Y cosa que siempre va a ser diferente a la de la competencia. ¿El otro compañero quería decir algo? No, pues ya la compañera lo dejó todo con el tema de calidad, No, digamos. dímelo con tus palabras. Gracias. Igual, sí, más que todo es como la presentación del producto. Cuando yo estoy vendiendo, cómo lo estoy vendiendo, qué atención le estoy dando, qué le estoy dando aparte de que compras el producto, ¿cierto? Calidad, garantía, asesoría, porque por ejemplo hay empresas en el tema de computadores le dicen a uno, bueno, le vendo el computador, pero le estoy dando la asesoría y de pronto si se le daña, o venga cómo se maneja. Digamos que es como uno se sienta como cliente con esas personas. Muy bien. ¿Alguien más que quiera darme su concepto de generación de valor agregado? Esto es algo que escuchamos muchísimo en todas las empresas. No, es que eso genera valor. ¿Y eso qué es? Cuéntenme. Profe, no es solamente darle como un valor al producto, sino también al servicio, porque pues a la hora, digamos, de atender al cliente, hay empresas que generan, pues que al momento de dar la atención al cliente son muy, pues muy malas. Uno puede decir, tienen los mejores productos, pero uy, no, esa atención al cliente es pésima y solamente por el hecho de que a uno lo atiendan mal, ya uno prefiere irse para otra parte. Ujú. Entonces, cuando yo estoy hablando, bueno, alguien más muchas gracias por tu intervención. Alguien más, quiero escucharlos porque somos 12. Entonces, yo creo que todos no podemos tener el mismo concepto de los dos compañeritos y de la compañerita. Quiero escucharlos Profe, con pues otro. Dime. yo diría, profe, que el valor agregado no solamente al producto y servicios que se ofrece, yo diría que es lo que los diferencia de la competencia y abarca todo, o sea, cómo es el manejo de sus empleados, cómo es la administración como tal del negocio, o sea, eso que diferencia de las demás empresas, perdón,
pero que sea en conjunto, no solamente que tienen un buen producto, porque pueden tener un buen producto, pero a diferencia de otras empresas, de pronto tienen un pésimo manejo de su recurso humano o de sus procesos, sino que como tal tienen un buen producto, pero internamente en la empresa tienen muchas falencias que no se han interesado de pronto por mejorar. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Alguien más? Quiero escucharlos. ¿No? ¿El último? Para continuar. Bueno, entonces, según lo que me han dicho los compañeros y el concepto que tengan los otros compañeritos y compañeras que no participaron, ¿en qué me impacta que mi cliente se vaya para otra parte? ¿En qué me impacta que mi producto no genere esa satisfacción en el cliente? ¿En qué impacta todo esto de la motivación por generar valor en, como ustedes dicen, en un producto, en un servicio? ¿En qué me impacta todo esto? En los ingresos, profe, ¿o qué? Sí, Sí, profe, está mis ventas. en las ventas, ¿cierto? ¿Y cómo es que obtiene mi empresa dinero? ¿A través de qué? De las ventas, ¿cierto? El cliente es el que genera entonces la compra de mis productos o servicios y es la primera, como lo veíamos en la cadena de suministro, es la primera fuente de ingresos que tengo yo, la venta de mis productos o servicios. Eso quiere decir que cuando yo genero valor o cuando yo estoy agregando valor a mis procesos, es porque estoy pensando en que el cliente va a pagar por sentirse mejor, porque yo le dé un mejor servicio, porque yo le dé un mejor producto, ¿listo? Cuando yo hablo de generar valor es porque todo esto se va a ver reflejado en el dinero que va a pagar el cliente. Discúlpenme que alguien está ingresando. Andrea. Ok, entonces cuando yo estoy hablando de generar dinero, de generar valor, es porque entonces estoy hablando de todo lo que me vaya a impactar o todo lo que me vaya a generar mayores ventas. ¿Listo? Acuérdense que el primer flujo de ingresos, de dineros que tenemos nosotros es a través de los clientes, es a través de las personas que compran o de los nichos de mercado que compran nuestros productos y servicios. ¿Cierto? Entonces, todo lo que está relacionado con el valor está relacionado como tal en la generación de riqueza para la empresa, la generación de ventas. Por ejemplo, si hay algo que no me agrega valor, quiere decir que son actividades que yo vaya a hacer dentro de mis procesos o de mis servicios o es algo en el que me va a generar un consumo de recursos, ya sea de tiempo, ya sea de personal, ya sea de tema económico, y si no me agrega valor, quiere decir que no se va a ver reflejado en qué. En las ventas. Ventas, quiere decir que yo voy a hacer inversión, yo voy a invertir, no, porque de la inversión yo siempre espero que sea rentable, ¿cierto? Obtener más dinero que ingrese a partir de ese dinero que yo estoy invirtiendo, ¿listo? Entonces, si yo no voy a ver un mayor retorno de la inversión a partir de un dinero que se vaya a invertir, eso quiere decir que va a ser una actividad que a mí no me va a agregar valor, van a ser actividades que el cliente no va a ver, no le va a interesar y no va a generar por eso o el cliente no va a pagar más por eso, ¿listo? Entonces, cuando yo estoy hablando de valor agregado, quiere decir algo que yo estoy agregando a mi producto o servicio que por lo cual el cliente lo va a reconocer, ¿sí? Y va a pagar más por él, de una u otra forma, interna o externa. De pronto el cliente no va a tener identificado como tal esto, pero si esto llega a faltar, si esta propiedad llega a faltar en el producto o servicio, pues el cliente lo va a notar sin que nosotros le digamos, el cliente, es que este proceso permite que usted obtenga este producto o servicio, pues muchas veces a los clientes no les interesa eso, pero en caso de que esa propiedad particular llegue a faltar en ese producto o servicio, el cliente sí lo va a notar y va a dejar de comprar. Entonces, todo lo que genere valor, todo lo que agregue valor como tal a un producto, es porque se va a ver reflejado en
las ventas, porque se va a ver reflejado como tal en la adquisición de esos productos y servicios. Entonces, en esto está relacionado el tema de la clase de hoy. Vamos a ver entonces el sistema de generación de valor. Es muy importante que nosotros obtengamos, entendamos cómo las empresas generan valor. ¿Listo? A través de qué actividades es que se construye como tal la gerencia de valor y por qué está relacionado como tal en el cumplimiento de la meta. ¿Y cuál es la meta de las empresas? Generar dinero, más en el futuro del que estoy generando hoy. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo yo entonces llegar a establecer un sistema o una gerencia del valor? Algo que me permita que mi cliente siga apreciando esa propiedad de mi producto o servicio que hace que lo compre. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de valor agregado, inicialmente este tema fue introducido ¿por quién? Porque por los ejecutivos de producción. Entonces, los ejecutivos de producción lo que quisieron fue iniciar a lograr productos y servicios que además de ser elaborados con la máxima calidad, ¿por qué? Porque recuerden que la calidad genera que un cliente compre o no sus productos, ¿listo? Entonces, miren que los sistemas de gestión, todo este tema de la ISO 9001 está enfocado desde el cliente en cuanto a la necesidad o a un problema que quiera resolver el cliente, por el cual vaya a comprar o adquirir un producto o a adquirir un servicio, es porque el cliente tiene un problema y quiere que se lo resuelva, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de calidad, es que ese cliente resuelva ese problema y satisfaga como tal la necesidad al comprar un producto o servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un cliente encuentra que que este producto cumplió con todo este tipo de satisfacciones los requerimientos, el producto tenía calidad. Y eso era a lo que se enfocaban, o este tema de generación de valor, esto fue a lo que todos los ejecutivos de producción se enfocaron inicialmente. ¿Listo? Cumplir con requisitos establecidos por el cliente, con los cuales se generara satisfacción de sus requerimientos y este nos comprara el producto. Entonces, enfocados en esto, todo este tema de valor agregado empezó desde los ejecutivos de producción, generando productos con calidad, ¿listo? O sea, que resolvieran sus problemas o que cumplieran la satisfacción, con el mínimo costo, porque recuerden que cuando yo hablo de productividad, es lograr obtener más salidas con menos ingresos, o sea, que si yo tengo, si yo hago una inversión en mi proceso, pues obtenga mayor resultado, ¿listo? Muchísimo mayor. Y si yo puedo entonces realizar un proceso de mejora continua y con menores ingresos puedo obtener mayores resultados, pues eso va a ser muy bueno para la empresa. Productividad, recuerden que no es empezar a producir y producir y producir, sino cómo realizo yo mis procesos con el menor costo y poder potencializar esas salidas de productos o servicios que tengan un menor costo de fabricación y que yo pueda aumentar el precio en algunos casos y poder obtener mejor margen. Entonces, disminuyendo los costos también es un factor muy importante que fue introducido por los ejecutivos de producción. Entonces, calidad, costos y que le llegara a ese consumidor en el momento oportuno, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado que muchas empresas todavía entregan sus productos, no entregan sus productos a tiempo. ¿Listo? Están incumpliendo con esa propuesta de entrega que le hacen a los clientes. Y el cliente muchas veces eso lo desmotiva y simplemente lo que hace es ir a cambiar su proveedor. ¿Listo? Entonces, entregando entonces con la mejor calidad, con el menor costo y en el tiempo estipulado, pues eso para los ejecutivos de producción era relacionado con el tema de valor agregado. Y el cliente como tal no ve este tema de valor agregado en una entrega puntual, pero cuando no entregamos de forma puntual, entonces el cliente sí lo va a notar. ¿Listo? Entonces, como tal, entregar o asegurar toda la logística del producto agregaba valor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el cliente iba a reconocer la puntualidad en la entrega e iba a pagar por este producto. Entonces, como tal, miren que estas actividades no están directamente relacionadas con un letrero que diga esto
agrega valor. Cliente, esta actividad genera valor para usted, no. Pero dentro de la compañía sí entendemos cuáles son esas actividades que generan valor y cuáles son esas actividades que no generan valor. ¿Listo? Entonces el valor agregado estaba enfocado era en los clientes para los ejecutivos de producción de forma inicial. ¿Listo? Esto estaba enfocado entonces en un proceso de mejora continua. Cultura de la calidad y el justo a tiempo fueron como las primeras metodologías o herramientas que se fueron desarrollando para cumplir con esta propuesta de valor agregado. ¿Listo? Entonces, los primeros en la historia de la generación de valor fueron los ejecutivos de producción. Temas de calidad, disminuyendo costos y entregando los productos a tiempo. Resulta que ese tema de valor agregado ha ido evolucionando. Entonces, pasó de los ejecutivos de producción a los ejecutivos de mercadeo. Entonces, el mercadeo, que es esa última parte de la cadena de suministro que tiene relación con el cliente, empezaron a desarrollar temas también de valor agregado a esa parte. Y para ellos, entonces, agregar valor en la parte de mercadeo, ¿qué significaba? Estaba relacionado entonces con la satisfacción de las necesidades de los clientes. Miren que no iba pues no era muy diferente a lo de los ejecutivos de producción, pero eran enfoques muy diferentes, eran gestiones muy diferentes que se tenían que hacer en esas etapas de los procesos. Esta satisfacción entonces debe darse más allá de sus expectativas. Entonces ellos, los ejecutivos de mercadeo, enfocaban este tema de valor agregado a que el cliente pudiera comprar ese producto o servicio y se sintiera más satisfecho, ¿cierto? De poder encontrar, de poder tener algo mejor de lo que esperaban, ¿cierto? Eso era el enfoque de los ejecutivos de mercadeo para el tema de valor agregado. Entonces, el tema de valor agregado desde los ejecutivos de mercadeo se desarrolló a partir de la cultura del servicio al cliente, ¿listo? Entonces, en producción, los ejecutivos de producción era entregar productos con calidad, ¿cierto? Entregar productos generando los mínimos costos dentro de la compañía y entregándolos a tiempo. Para los ejecutivos de mercadeo, el tema de valor agregado estaba enfocado entonces en la cultura del servicio al cliente, porque como hemos visto en estas sesiones anteriores, si el cliente se siente también adquiriendo los productos o servicios, eso va a asegurar una recompra. Y como lo decían los compañeros, pues va a generar un voz a voz muy positivo para la empresa y eso me va a generar a mí más ventas. Recuerden que todo lo que impacte el hecho de que el cliente decida o no pagar y comprar nuestro producto o servicio, pues define las estrategias exitosas. ¿Listo? Por lo tanto, todo esto tiene que estar enfocado a la compra de productos. Mire que todo esto está relacionado en que el cliente reciba, en que el cliente compra, en que el cliente se sienta satisfecho. ¿Por qué? Porque es que ellos son los que generan los ingresos en nuestra compañía. Pero vamos a ver algo muy importante más adelante, que estaba enfocado pues en algo aún más importante que todos estos personajes que estamos viendo acá, los de producción, los de mercadeo, los clientes. Había alguien mucho más importante que había que satisfacer. Vamos a darnos cuenta quiénes eran. Vamos a hablar de los ejecutivos de recursos humanos. Estas dos personas, todavía no hemos llegado a las personas más importantes que había que satisfacer en una organización. Vamos a hablar también del concepto de ejecutivos de valor agregado en el recurso humano. Entonces, los de recursos humanos habían entonces desarrollado el concepto de valor agregado. ¿Con quién? Con la gente, ¿sí? Porque ellos establecieron que si yo tengo personal motivado trabajando dentro de mi organización, pues eso es generar valor dentro del proceso de recursos humanos, calidad de vida de los trabajadores. Eso era lo que generaba valor agregado, calidad de vida. Si mis trabajadores estaban motivados, eso quiere decir que venían todos los días a la empresa a realizar sus actividades de la mejor forma, poniendo ese granito de arena, ¿para qué? Para que se cumplieran todos los procesos. Esto recuerden que un proceso y un sistema lo construye la gente, los operadores, la gente que día a día son los que desarrollan todas las actividades para que nosotros podamos tener los productos o servicios terminados para poder ofrecerlos o venderlos a nuestros clientes. ¿Listo? Entonces, los de recursos humanos dijeron, calidad, el valor agregado está enfocado en la calidad de vida. ¿De quién?
tanto de las personas, de todos los operadores, de todas las personas que estaban involucradas dentro de su proceso. ¿Listo? Los propietarios, nadie habló de ellos. Para el valor agregado, todos estos ejecutivos de mercadeo, de producción, los de gestión humana, pues no habían como tal involucrado en que agregar valor también impactaba a los propietarios. ¿Por qué creen ustedes esto? Se dejaron de último, ¿sí? Resulta que el valor económico está relacionado directamente con los propietarios, porque a ellos también hay que satisfacerlos. Y obviamente, si el enfoque de nuestro servicio está en satisfacer a un cliente, el dueño o el accionista de una empresa también tiene que sentirse satisfecho, así como el cliente se siente satisfecho de recibir los productos o servicios. El capital debe producir ingresos superiores al costo de oportunidad. El objetivo básico financiero, si nosotros lo buscamos en cualquier libro de finanzas, va a ser la maximización del patrimonio de los propietarios. Entonces, miren que aquí, en este tema de generación de valor, mi enfoque son los clientes, ¿listo? Pero, ¿quiénes son entonces esas personas dentro de mi organización a quien yo también tengo que tener felices con los resultados? A los accionistas, ¿cierto? Ellos son quienes ponen el dinero. ¿Para qué? Para que la empresa pueda empezar, para que la empresa pueda iniciar. Ellos son los que se benefician como tal de la rentabilidad de estas empresas. Y si las empresas no están obteniendo los resultados que se esperan, simplemente ellos cogen su dinero, ¿cierto? Y van y la invierten en una empresa que le dé mejor rentabilidad. ¿Cómo medimos nosotros entonces la creación de valor? Entonces, este concepto es muy importante. Voy a abrir aquí. Este concepto es muy importante. Maximización del patrimonio de los propietarios. Si nosotros nos llevamos esto al libro de la meta, ¿qué quiere decir? Generar dinero, ¿cierto? Generar dinero más en el futuro de lo que estamos generando hoy. Generar más flujo de caja en el futuro del que estamos generando hoy. Si yo genero un flujo de caja, voy a maximizar el patrimonio o la riqueza de los propietarios. ¿Listo? Por lo tanto, voy a aumentar la felicidad de los propietarios. ¿Por qué? Porque esa empresa está generando valor. Generando valores que voy a ganar más dinero en el futuro del que estoy generando hoy. Eso quiere decir que los propietarios están teniendo una empresa perdurable y sostenible en el tiempo. ¿A través de qué? De la generación de valor, que se traduce en ganar más dinero en el futuro del que estoy generando. ¿Listo? Entonces, miren que todo este concepto de valor agregado, de generación de valor, está relacionado con ese proceso o ese objetivo directo de las empresas, que es ganar dinero, ¿cierto? Generar flujo de caja a través de la venta de sus productos o servicios de forma constante y creciente a través del tiempo. En esto se basa entonces como tal la generación de valor. ¿Cómo medimos entonces esa creación de valor? A través del tiempo hubo empresas y personas que ayudaron al desarrollo de este concepto de creación de valor. Pero ya en el siglo XIX, entonces habían economistas neoclásicos que desarrollaron este concepto de creación de valor. En los años 20, la compañía General Motors Corporation entonces empezó con la medición de resultados enfocados a la creación de valor. Pero entonces miren que detrás del concepto de creación de valor está satisfacer o maximizar la riqueza de los dueños, o sea, está con el objetivo de cumplir la meta de las empresas, que es generar dinero, más en el futuro del que estoy generando hoy, generar flujo de caja. Entonces, General Motors Corporation fue de esas empresas que empezó con el desarrollo de estos conceptos de creación de valor. General Electric en los años 50 creó como tal una metodología que se llamaba ingreso residual dentro de su compañía y que estaba enfocado también a la creación de valor, o sea, a ganar más dinero en el futuro
de lo que estoy ganando hoy. ¿Listo? A estructurar esos procesos de forma tal que sean ágiles, que tengan menores desperdicios, menores variabilidad, que yo pueda obtener mayor dinero a través de las ventas. Dentro de todas estas empresas que desarrollaron el concepto de creación de valor, estas empresas como General Electric se categorizó en el primer lugar de las compañías que generan más valor para sus accionistas. Esto, recuerden que los accionistas son esas personas que ponen el dinero como tal para que una compañía siga funcionando o inicie por primera vez sus operaciones. Ellos son los que esperan que esa inversión que ellos pusieron, pues obviamente crezca y crezca y crezca más en el tiempo. ¿Cómo es el mercado bursátil? Listo, yo espero que mis acciones crezcan y crezcan y crezcan. En el caso de que no me esté generando la rentabilidad, pues simplemente yo retiro mi dinero y puedo empezar a invertir en un mejor negocio que me genere mayor rentabilidad. Eso está enfocado también en la creación de valor. Entonces, los empresarios y los ejecutivos han comenzado a volcar su interés dentro del objetivo básico financiero y esto está relacionado con la generación de valor para los propietarios. Entonces, han reconocido este concepto de la generación de valor para los propietarios como el eslabón que une los demás objetivos relacionados con el cliente y los trabajadores. Si el propietario está feliz con los resultados, eso quiere decir que voy a tener procesos que van a generar continuidad. Eso quiere decir que voy a tener a los trabajadores motivados, contentos, que van a conservar sus puestos porque sus procesos o el desarrollo de sus actividades va a ser valorado por medio del pago, van a asegurar su pago, ¿cierto? No son empresas que van a dejar de pagar en algunos meses y en otros sí, no. Si está generando dinero para los propietarios, entonces eso quiere decir que voy a tener condiciones perdurables y sostenibles para mi compañía, por lo tanto voy a poder mantener a los trabajadores contentos, generando calidad de vida y estos me van a generar o van a desarrollar actividades y producto terminado que va a satisfacer a los clientes, con lo cual yo voy a poder obtener ese throughput de forma continua, ¿listo? Ese dinero que se genera a través de las ventas y que está sincronizada con una necesidad del mercado y un ingreso de dinero a través de las ventas. La gerencia de valor enfoca a sus gerentes a fomentar la cultura de la creación de valor. ¿Qué es entonces este tema de creación de valor? Es generar dinero, ¿cierto? A través de las ventas, generar más dinero en el futuro de lo que estoy generando hoy, ¿listo? Ese como objetivo principal o meta de las empresas. Si yo puedo obtener dinero de forma perdurable y sostenible y más en el futuro de lo que estoy generando hoy, estoy generando dinero. Pero resulta que hay muchas inversiones que hacen las empresas que no generan valor, sino que antes destruyen valor. Entonces, si generar valor es generar más dinero generar más dinero en el futuro de lo que yo estoy generando hoy. Entonces, destrucción de valor, ¿qué creen ustedes que es? ¿Qué es destruir valor? Cuéntenme. ¿Qué creen ustedes que es destruir valor? Antes, como dañarle la reputación a la empresa. Acuérdense que estamos hablando de temas que nos impactan en el bolsillo. Entonces, destruir valor, vuélveme a decir ese concepto. Es como dañarle la reputación a la empresa, digamos, por ejemplo, cuando se elabora un producto con materia prima de baja calidad, ¿cierto? Entonces el producto final igual va a tener alguna falencia. Y de esa forma pues se le daña la reputación a la empresa vendiendo un producto de mala calidad. Entonces ya los clientes van a comprar ese producto y van a decir, no compremos tal marca o no compremos en tal parte porque mire que el producto es malo. Entonces eso en último va a terminar entonces afectando como tal la venta de esos productos, ¿cierto? Quiere decir que minimizar entonces, como tal, como nos dice Yoleni, la calidad de la materia prima
va a terminar afectando o generando esa actividad de disminuir la calidad de las materias primas, va a destruir valor. ¿Por qué? Porque el cliente no va a percibir mi producto de la misma forma y no lo va a comprar. Por lo tanto, eso va a afectar los ingresos de mi compañía. Si yo no vendo toda actividad que no me permite vender, va a ser entonces una destrucción de valor. Por ejemplo, las inversiones que yo haga dentro de mi compañía y que no generen el resultado esperado o el retorno de la inversión que yo estaba esperando, van a ser inversiones que destruyen valor, porque yo espero dentro de mi compañía generar inversiones que vayan a generar un mayor retorno a la inversión. Aunque hay inversiones que hacen las compañías o hay compras que hacen las organizaciones, digamos, inversiones como los sistemas de tratamiento de agua potable dentro de las empresas. Como tal, son inversiones que tienen que hacer las empresas, que no van a verse capitalizados en mayores ingresos, ¿cierto? Pero que van a evitar que las empresas tengan sanciones ambientales, y las sanciones ambientales pueden ser del orden de 1.200 millones de pesos mensuales. ¿Listo? Entonces, imagínense, yo prefiero entonces realizar un gasto dentro de mi empresa generando una planta de tratamiento de agua para que cumpla con los vertimientos. No es como tal, esta planta de agua no me va a hacer que mi cliente vaya a ver ¿cómo es? Vaya a ver esto en el producto, pero esto me va a permitir disminuir entonces como tal el dinero que yo tenga que sacar para pagar entonces estos dineros o estas multas ambientales que va a generar, que le van a generar a mi empresa, ¿listo? Y por ejemplo, esto me puede generar un buen nombre, ¿cierto? En que mi cliente entienda que yo estoy trabajando en pro del medio ambiente. Entonces, miren que hay actividades que como tal no están relacionadas directamente con un retorno de la inversión, con que el cliente como tal lo visualice dentro de ese producto, pero que benefician la organización. ¿Listo? Entonces, todas las actividades que destruyan valor, quiere decir entonces que no van a ser, no me van a permitir como tal que mi cliente esté satisfecho con ese producto o servicio, que no lo visualice y que no vaya a hacer que yo venda más productos. ¿Listo? Eso generaría entonces destrucción de valor. Quiere decir que a través del tiempo voy a obtener dinero, pero va a ser en menor proporción cada vez. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo que está destruyendo valor? Generar valores que yo obtenga más dinero en el tiempo o mayor cantidad de ingresos de forma constante, que la utilidad de mi compañía sea mayor de forma constante y que incremente con el tiempo. Pero si yo no estoy generando esto, estoy destruyendo valor. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas actividades que destruyen valor en mi compañía? Las tengo que identificar, las tengo que controlar. ¿Listo? Si no las conozco, nos va a pasar lo mismo que como Alex Rogo, que no sabía cómo intervenir su empresa para poder obtener mejores resultados porque no la conocía. ¿Listo? Bueno, son las 2:10. Les propongo, por favor, que realicemos el llamado a lista. Jessica Marcela Aricapa. Jessica. Caterine Chica. Presente, profe. Gracias. Diana Marcela García. Presente, profe. Gracias. Nicolás. Presente, profe. Gracias. Jonathan Ladino. Presente, profe. Claudia Lozano. Claudia. Yorleni. Presente, profe. Gracias. Diana Carolina Marín.
Ok. Caterine Mejía. Presente, profe. Gracias. Andrea Osorio. Presente, profe. Laura Melisa Polanía. Jenis Patricia Santana. Presente, profe. Entonces les propongo un negocio. Si quieren, podemos entonces continuar con la clase y esos 10 minutos de descanso terminamos antes, o si ustedes quieren, damos el descanso y finalizamos nuestra clase como siempre es a las 3. ¿Qué opinan? ¿Continuamos y terminamos 10 minutos antes? Por mí está bien, profe. Por mí Listo. igual. No hay problema. Sí, profe, continuemos. Ok, Sí, profe. continuamos entonces. Ok, entonces estamos viendo gerencia del valor. Entonces la gerencia del valor son una serie de procesos que conducen al alineamiento de todos los funcionarios con el direccionamiento estratégico. Y recuerden que cuando estamos hablando del direccionamiento estratégico, estamos refiriéndonos a ese plan estratégico, en que nosotros ya conocemos el modelo de negocio, ya sabemos cuáles son nuestros clientes, cuál es esa propuesta de valor, esos 9 bloques que nosotros habíamos estudiado en el modelo de negocio, que sabemos cuál es nuestra misión, nuestra visión, cómo vamos entonces a satisfacer los clientes a través de la venta de los productos, cómo va a ser cómo va a ser esa relación entre la empresa y los clientes, ¿sí? ¿Cómo vamos a ganar dinero, cierto? ¿Cuáles van a ser esos productos, esos actividades claves y esos procesos claves que necesito yo controlar dentro de mi empresa, ¿cierto? Que son los que me ayudan a cumplir con la propuesta de valor a mis clientes. ¿Cuáles son entonces esos recursos claves que yo tengo que controlar, que tengo que gestionar? ¿Cómo es esa relación con los clientes? ¿Cuál es la estructura de costos adecuada que yo debo de establecer para mi empresa? Entonces el direccionamiento estratégico está relacionado con esto, con conocer cuáles son esos beneficios o cuáles son conocer mi empresa de forma interna y conocer también entonces cuáles son esas amenazas y esas oportunidades que me ofrece ese entorno externo para yo poder dentro de mi compañía generar mejores procesos que sean mejores y productos y servicios que sean recibidos a los clientes y que esto me permita entonces a mí generar dinero. Relación de gerencia de valor, todo lo que genere valor es porque me va a permitir a mí ganar más dinero a través de las ventas de los productos o servicios a los cuales se dedique mi compañía. Entonces, el direccionamiento estratégico está relacionado con esto, con conocer cuál es ese plan que yo debo de cumplir paso a paso a cabalidad para poder cumplir con el objetivo principal de mi compañía, que es generar dinero a través de la venta de productos o servicios a los cuales se dedique mi compañía. De forma que cuando se tomen las decisiones siempre propendan al aumento de su valor. ¿Listo? El objetivo es que mi empresa valga más en un futuro. ¿Qué quiere decir que valga más? Que genere muchísimo valor, más en el futuro del que estoy generando hoy. Mire que muchas empresas como tal no valen por todo lo que, por sus edificios, por lo físico que tengan. Muchas empresas valen es por el dinero que produzcan. ¿Listo? Y que generen más valor en el futuro que el que están generando hoy, no necesariamente quiere decir que van a tener muchísimos más activos. ¿Listo? Hay empresas que las venden y simplemente valen más como tal por lo que generen, por su nombre, por sus procesos, por cómo satisfacen al cliente, que verdaderamente por la cantidad de máquinas que tengan, por lo que valgan sus edificios, por lo que valgan sus equipos de oficina. ¿Listo? Entonces, esto está relacionado en cómo la empresa aumenta el valor de la empresa. Cuando digo aumentar valor, quiere decir que yo voy a generar más flujo de caja en el futuro que ahorita. Todo esto está relacionado entonces con el dinero que ingrese a mi compañía. Generar valor o aumentar el valor de su compañía quiere decir que yo voy a tener
más flujo de caja o que van a hacer decisiones que me van a permitir tener más ingresos a través de las ventas. ¿Listo? En eso está enfocada la gerencia del valor. El origen de la creciente preocupación del valor. Entonces, se enfoca en 4 aspectos principales. Primero, en el flujo mundial de capitales. Segundo, en el reto de la apertura económica, que nos impacta muchísimo a nosotros. Las privatizaciones y las necesidades de mejores medidas de evaluación de desempeño. Cuando hablamos de flujos de capitales, entonces estamos hablando que quienes poseen o administran los capitales que circulan a través de todo el sistema económico global, tienen un enorme interés de que estos valgan muchísimo más, de aumentar el valor, porque si aumentan el valor, pues obviamente van a generar la cantidad de dinero que tengan. Entonces, propietarios, administradores, gerentes de empresas, trabajan de forma constante para tener una mayor calificación de estos activos a través de, o de estos capitales a nivel global. Y es listo, si estos valen más, si estos activos valen más, si estas acciones valen más, eso quiere decir que va a ganar, en el caso de que las venda, pues obviamente van a tener más dinero. ¿Listo? Entonces, generar valor por una necesidad o una creciente preocupación del flujo mundial de capitales, de que todo lo que nosotros tengamos valga más en cuanto a empresas. Listo, eso genera que cuando si yo lo vendo, pues puedo obtener más dinero que una empresa que de pronto tenga un bajo valor. Y hay que diferenciar entre precio y el valor. ¿Listo? Precio está relacionado como tal con un proceso de transacción, pero valor está relacionado como con esa capacidad de generar dinero a través del tiempo. Como les decía, muchas empresas cuando las van a comprar o cuando las van a vender, pues están vendiendo sus máquinas, sus edificios, pero ahí no están vendiendo como tal, no están comprando como tal el valor que la empresa genera. ¿Listo? Entonces hay una diferencia grande entre lo que es precio y lo que es valor. El valor es la cantidad de dinero que yo puedo obtener a través de las ventas y no necesariamente esto lo tiene que generar unos equipos, no. Muchas veces esto se crea a partir de esa planeación estratégica, de esas ideas, de esas estrategias que tienen las empresas para ser diferenciadoras dentro del mercado. Entonces, la preocupación por la generación de valor, recuerden que valor está relacionado entonces con esa capacidad que yo tengo de obtener dinero más en el futuro de lo que estoy generando hoy. Entonces, la apertura económica, la eliminación de las barreras arancelarias, en este caso, ustedes saben pues que es una restricción muy grande para las empresas y más para las empresas pequeñas, ocasionando que muchas empresas puedan estar expuestas a una competencia desigual con otros extranjeros con mejor tecnología, como nos pasa a nosotros, por ejemplo, con empresas de Brasil, con empresas de otros países que entonces lo que hacen es saturar nuestro mercado con productos más baratos de lo que nosotros podemos generar en nuestro país. O economías de escala o economías de alcance. Entonces, la preocupación por la generación de valor en las empresas también está impactada por el reto de la apertura económica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si mi empresa, dentro de esa planeación estratégica, identifica que una de esas amenazas externas que me puede a mí impedir con la generación de valor, que una de esas actividades o que una de esas actividades a las cuales está expuesta mi empresa genere riesgo, como esta apertura económica, pues eso hace que mis clientes o que los clientes puedan seleccionar productos de pronto con las mismas características, pero como son traídos de otro país, pueda que generen un precio más bajo y eso me puede afectar a mí la venta de mis productos. Y recuerden que las empresas generan dinero a través de la venta de sus productos o servicios. ¿Listo? Entonces, si esa actividad está en riesgo por productos de apertura económica en el país, pues tengo entonces que entrar a generar estrategias que me ayuden a que esto no vaya a impactar de forma negativa a mi empresa. Las privatizaciones también es una preocupación por la generación de valor, forzar a los gerentes de las empresas estatales a emprender acciones que propendan por la generación de valor con el fin de que pueda darse un mayor valor antes de que las privaticen, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Lograr que éstas generen o que éstas se posicionen de la mejor forma para que cuando las vayan a vender, pues tengan un mejor valor o puedan obtener como tal ese cambio transaccional
¿cierto? Que valgan más antes de que las privaticen. Necesidades de mejores medidas de evaluación de desempeño. Se ha soportado en indicadores de evaluación que resultan que no están enfocados hacia la medición de creación de valor para los propietarios. ¿Qué quiere decir esto? Indicadores que no me permiten a mí identificar si son como tal inductores de valor. Y ya vamos a ver más adelante que un inductor de valor es ese indicador dentro de mi compañía a nivel financiero o operativo que potencializa el hecho de que yo gane más dinero, que haya más flujo de caja en mi compañía. Entonces recuerden que todo lo que está relacionado con creación o generación de valor está relacionado con la cantidad de dinero que me va a ingresar en mi compañía a través de este proceso, crear valor. Existe un sistema de creación de valor de las empresas que se promueve a través de tres maneras: a través del direccionamiento estratégico, a través de la gestión financiera y a través de la gestión humana. ¿De qué manera? A través del direccionamiento estratégico yo puedo entonces gestionar la creación de valor, ¿sí? Recuerden que hay actividades que crean valor, hay actividades que destruyen valor. Las actividades que crean valor son esas actividades que se van a traducir dentro de una venta de un producto o servicio en más dinero. Esas actividades que destruyen valor son inversiones que yo posiblemente pueda hacer dentro de mi compañía que no permita ganar más dinero a través de las ventas, ¿listo? Entonces, puedes tomar, ¿cómo hago yo como líder de un proceso financiero contable para poder tomar las mejores decisiones que generen valor? ¿Y qué quiero decir con generar valor? Pues que voy a generar decisiones o inversiones o proyectos que van a generar más ingresos a mi compañía, ¿sí? ¿Cuáles son esas decisiones o proyectos que destruyen valor? Proyectos en los que se invirtió una gran cantidad de dinero y no se obtuvo, ¿cierto?, los resultados esperados en términos financieros. Entonces, ¿cómo es el sistema de creación de valor? A través del direccionamiento estratégico, de la gestión financiera y la gestión del talento humano. Yo puedo entonces generar valor o crear valor a través del direccionamiento estratégico, generando o adoptando una mentalidad estratégica. Recuerden que las estrategias es como lo que me permite a mí que cuando se cumpla yo obtenga el resultado esperado, ¿listo? Y en eso es un grupo de personas como tal. Este término de estrategia se utilizaba mucho en términos militares, donde un líder organizaba a sus tropas para poder entonces atacar a otras personas o atacar a otros grupos militares. Entonces lo que se hace es adoptar esta palabra, traérsela a un concepto empresarial y poder organizar personas que cumplan con un único fin de generar mejores resultados para una compañía. Entonces cuando hablamos de mentalidad estratégica es cómo son esas ideas, ¿cierto?, que me permitan a mí generar esas mejores estrategias de generación de valor. Implementar esas estrategias, y ya vamos a hablar más adelante de ellos. A través de la gestión financiera, definir y gestionar inductores de valor. Ya vamos a ver qué son los inductores de valor. Identificar y gestionar microinductores. La palabra inductor quiere decir que induce, ¿listo? Que tiene una fuerza como tal para que se genere valor. Y si yo genero valor, estoy generando entonces dinero a través de las ventas, como el concepto de throughput, ¿listo? Valorar la empresa, que son procesos que realizan de identificar cuál es el valor de la empresa y monitorear ese valor. ¿Qué quiere decir? Generar valor quiere decir que yo voy a ganar más dinero a través del tiempo, ¿cierto? Y de forma creciente. Entonces, monitorear que ese comportamiento sí se esté dando y en caso de que se esté destruyendo valor, identificar cuál es ese inductor o cuál es ese indicador que yo no estoy atendiendo de forma, que no esté atendiendo de forma correcta y que no me esté permitiendo obtener los resultados esperados. A través de la gestión del talento humano, como nos dimos cuenta, también satisfacer ese personal dentro de nuestra compañía nos ayuda a generar valor, educando, entrenando y comunicando y compensando resultados de valor. Ojo,
este tema de compensar resultados de valor tiene que ser una estrategia que visualice resultados positivos. Muchas veces en las empresas se compensan el área que más produzca. A esto se le va a dar un bono. Muchas empresas trabajan así, pero resulta que si esto no tiene una buena cadena en donde se venda este producto, pues nos vamos a llenar de inventario. Entonces, estos de pronto son ideas que no van a generar valor dentro de la compañía, sino que antes van a destruir. Recuerden que el tema de inventario es muy importante controlarlo dentro de una empresa. Bajo inventario, pues nos puede impactar en ventas, en atender negociaciones, y alto inventario sin tener clientes que jalonen esa producción, pues nos va a hacer generar costos y gastos en el almacenamiento de productos que no van a tener rotación. A través del direccionamiento estratégico, entonces, adoptar mentalidad estratégica es lo que debe de tener un gerente o un líder de una empresa, ¿sí? La mentalidad estratégica. El gerente, quien es el estratega, y sus colaboradores claves tengan muy clara y definida la apariencia futura de la organización, cómo quieren ver a esa empresa, la misión, la visión que quieren entonces lograr dentro de la empresa, pero tienen que tener muy definido esto, ¿sí? Quien no tiene un plan, cualquier camino le sirve. Por lo tanto, la planeación estratégica es lo que me dice a mí cuáles son esos caminos que yo debo de tomar dentro de mi compañía que me van a permitir lograr ventas a través de mis productos o servicios que satisfacen los clientes, con los cuales voy a poder tener ingresos en mi compañía de forma constante y creciente a través del tiempo. Tener definido el rumbo que se le quiere dar a la empresa. La mentalidad estratégica como tal es la misma estrategia. ¿Listo? Tener visión, saber para dónde va la empresa. Las competencias fundamentales entonces están relacionadas con que una empresa sea diferente a las demás y explica por qué unas empresas generan más valor que otras. Entonces, cuando el compañero nos comentaba ahorita de empresas que se diferencian de otras, se diferencian porque generan más ingreso. Esto es lo que me permite a mí tener una ventaja competitiva. ¿Listo? Ventaja competitiva, como les había comentado, son esas empresas como tal que generan más ingresos que otras empresas del mismo sector. Entonces, son 3 ítems en los que nosotros podemos crear un sistema de valor. ¿Listo? Estamos hablando entonces como tal del direccionamiento estratégico, que todo el mundo tenga muy claro a dónde queremos llegar, ¿sí? Si no tenemos un plan definido, pues obviamente no vamos a poder lograr los resultados porque no tenemos el camino que debemos de seguir para lograr esos objetivos. Y muchas veces el estratega o el gerente debe de tener esa visión de tomar decisiones rápidas que permitan cambiar el rumbo de esa estrategia de acuerdo al entorno externo. Lo que les comentaba, muchas empresas al iniciar la pandemia, lo que hizo su gerente fue identificar que los productos o servicios que en ese momento se vendían no iban a ser recibidos a sus clientes. ¿Por qué? Productos de belleza. Muchos clientes en ese momento, tema de pandemia, pues no iban a comprar productos de belleza, ¿cierto? Productos de maquillaje, porque iban a estar en sus casas. Estos gerentes dijeron, no, haremos la producción de venta de productos de cosméticos, de maquillaje y vamos a adaptar estas líneas con las que estamos fabricando cosméticos y vamos a adaptarlos para producir gel antibacterial, para producir entonces estos productos como tapabocas, como productos que en ese momento iban a ser más vendidos que de pronto los productos de belleza, de los productos de maquillaje, ¿listo? Entonces, estos gerentes son los que tienen la visión para decir, no, venga, no vamos a vender corbatas, pero tenemos toda una infraestructura para generar entonces batas de protección médica, gorros, tapabocas. Entonces, estas telas que tenemos, listo, o compremos telas con las que nosotros podamos tener productos que se van a vender en ese momento. ¿Por qué? Porque digamos que las corbatas en ese momento no se iban a vender. Entonces, miren que es como la capacidad de los gerentes de tener esa visión
de identificar cuáles son esas amenazas externas que pueden afectar los resultados de nuestra compañía. ¿Listo? Por eso nosotros aquí con esta metodología nos preparamos para tener una visión global, una visión sistémica, que nos permita tener entonces estrategias que permitan obtener los resultados esperados de la compañía. Conocer entonces como tal ese core o las competencias principales de nuestra empresa, esa fuerza inductora, la definición del negocio, lo que les comentaba ahorita, y el modelo de negocio, esos 9 ítems, esos 9 bloques que estudiamos, ¿listo? Con el modelo Kanban, que es el que nos permite entonces conocer cómo está estructurado un modelo de negocio. Eso hace entonces poder identificar cuáles son los clientes y los mercados y los productos que van a adquirir nuestro producto, nuestros productos o servicios y poder tener una ventaja competitiva. Recuerden, la ventaja competitiva es la tienen o no las empresas. ¿Cómo obtengo yo ventaja competitiva? Generando más ventas que otras empresas de mi mismo sector. Ventaja comparativa es otra cosa. La ventaja comparativa es cuando yo tengo un producto o servicio que también tienen otras empresas y que permite generar entonces comparaciones entre los resultados de ambas. Pero la ventaja competitiva se tiene o no se tiene, ¿sí? ¿Quién la tiene? La empresa que genere más ingresos a través de las ventas de sus productos o servicios. Esto genera entonces que yo tenga rentabilidad, flujo de caja libre y que genere valor. Entonces miren que la generación de valor está relacionada con el cumplimiento de la meta de las empresas. Y la meta de las empresas está relacionada ¿con qué? Con generar dinero, más en el futuro del que estoy generando hoy. A través de implementar la estrategia, o sea, que todos esos análisis que yo hice pueda entonces generar resultados positivos implementándolos, actividades que se deben llevar a cabo para que la estrategia opere de acuerdo a esas intenciones de la gerencia. Seleccionar las herramientas de implementación, definir los procesos de evaluación de las inversiones, ¿listo? Adecuar las mejores prácticas para el mejoramiento continuo. Ya habíamos hablado de todo esto cuando identificamos cómo es el proceso para poder saber cuál es ese eslabón débil de la cadena. Recuerden que el Balance Scorecard es una de esas metodologías que me permite a mí identificar si estoy cumpliendo o no con los indicadores que son claves o estratégicos para mi compañía. El Balance Scorecard es una herramienta que facilita la implementación de la estrategia. Fue diseñado por unos señores que se llaman Kaplan y Norton. Y esto es también conocido como un cuadro de mando integral, un cuadro de gestión integral o un tablero de balance de indicadores. Muchachos, los tableros de indicadores se llevan en todas las empresas y los tableros de indicadores son los que nos permiten dar alertas en cuáles son los indicadores que no están cumpliendo sus resultados en ese momento y que nos van a afectar con el cumplimiento del objetivo básico de las empresas. Entonces, la visión y la estrategia se focalizan como tal en los indicadores financieros, objetivos estratégicos, indicadores, metas e iniciativas, es lo que compone los indicadores financieros. Luego siguen entonces el tema de cómo yo obtengo los indicadores a través de clientes. Esto está relacionado con indicadores y metas de venta de los productos. ¿Cómo genero yo los procesos internos? Productividad, disminución de desperdicio, productos que cumplan con calidad. Estos son indicadores que yo mido dentro de mi compañía. Y también temas de crecimiento y aprendizaje. ¿Por qué? Porque tengo un personal que está generando actividades. Entonces, el Balance Scorecard son indicadores que me permiten a mí conocer dentro de estas 4 etapas financieras de clientes, procesos internos y crecimiento y aprendizaje, si estoy cumpliendo con los indicadores. Todo esto me permite a mí identificar si estoy en el camino correcto de mi planeación estratégica y esto me llevará a cumplir o no con el objetivo básico. ¿Listo? Entonces, estos indicadores que se definan dentro de cada uno de estos bloques me va a permitir generar alertas para el cumplimiento de mis indicadores. A través de la gestión financiera. ¿Cómo puedo yo crear valor a través de la gestión financiera?
definiendo y gestionando inductores de valor, y más adelante vamos a ver qué es esa palabra, inductor de valor, pero algo que induce es algo que impulsa, es algo que proyecta, es algo que va a hacer que yo genere valor. Y recuerden que la generación de valor está relacionada entonces con generar dinero dentro de mi compañía, tener mayor flujo de caja, identificando y gestionando los microinductores, valorando la empresa y monitoreando el valor. Cuando yo valoro la empresa, quiere decir que defino cuánto dinero está generando en ese momento, y monitorear es que a través del tiempo esa generación de dinero incremente. Entonces, todo lo que sea generación de valor está relacionado con el dinero que yo estoy obteniendo en mi empresa a través de las ventas. Definiendo y gestionando los inductores. Entonces, ¿qué es un inductor de valor? Es un aspecto de la operación que está atado con una relación causa-efecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo estoy obteniendo un buen resultado en ese indicador, ese inductor tiene que estar potencializando el resultado final de generación de flujo de caja en mi empresa. ¿Listo? La disminución o el incremento de esto, pues está directamente relacionado con el cumplimiento o no del objetivo básico financiero de la empresa o de la meta. Quiere decir que estos inductores son muy importantes porque son como tal indicadores que me permiten a mí llevar a mi empresa a cumplir o no el resultado esperado. Valor agregado para los propietarios se manifiesta entonces cuando yo tengo crecimiento en mi empresa y aumenta el valor del mercado de la empresa. ¿Listo? Como les dije, hay empresas que valen, es como tal, por el valor del mercado. ¿Listo? Y entre más valor del mercado generen, pues más valor económico van a obtener en caso de que las lleguen a vender. Y esto como tal no está relacionado con el precio de sus activos como edificios, como equipos de oficina, como no, es por el nombre, por esa satisfacción o ese respaldo de satisfacción al cliente que tengan. ¿Listo? Hay empresas como tal que valen por su nombre, por su marca, porque sabemos que si esa marca está ahí va a generar ingresos. Entonces, el valor agregado del mercado está relacionado entonces como tal cuando se produce un aumento de valor de las empresas mayor que los recursos invertidos para lograrlo, ¿listo? Y esto pues obviamente se obtiene cuando nosotros tenemos un reconocimiento de una marca, un reconocimiento que si a nosotros nos dicen Coca-Cola, nosotros ya sabemos entonces qué hay detrás de todo esto. ¿Ok? Eso es lo que llaman prima de negocio o goodwill. El goodwill es cuando como tal las empresas se han posicionado o han logrado un buen nombre en el mercado que les permite generar ingresos de forma sostenida y perdurable en el tiempo. ¿Cuál es la relación entonces entre los inductores de valor? Resulta que el valor agregado está relacionado con el incremento del EVA, que es el valor económico agregado, que es el indicador que me mide a mí si estoy generando valor o destruyendo valor, ¿sí? Si yo estoy destruyendo valor, quiere decir que en el tiempo no estoy obteniendo más dinero, ¿cierto?, del que tengo hoy. Quiere decir que estoy destruyendo valor. Si estoy generando valor, quiere decir que mi empresa está obteniendo más dinero a través del tiempo que el que estamos generando hoy. ¿Listo? Entonces, ¿cómo están relacionados estos inductores? Con la rentabilidad del activo y el flujo de caja, que generan una palanca de crecimiento. Entonces, cada uno de estos indicadores tiene la forma de medición que ustedes los van a ver más adelante en materias de análisis financiero. ¿Listo? Productividad del activo fijo, productividad del capital de trabajo, margen EBITDA, costo de capital, tasas de reinversión, las cuales pues constituyen competencias esenciales. Entonces, miren que todos estos indicadores son claves para la operación de mi negocio y yo tengo que entenderlos, tengo que saber cómo los miden, necesito controlarlos. ¿Para qué? Para asegurar la generación de valor. Si yo aseguro la generación de valor, pues voy a asegurar que mi empresa va a tener ingresos de forma sostenida más en el futuro que los que estoy generando hoy. ¿Cuáles son esos inductores de valor? Se conocen como macroinductores y pueden ser operativos en el área operativo o financieros que estén relacionados entonces con el manejo del dinero de la empresa, y también inductores estratégicos.
¿Como cuáles? Como margen EBITDA, que está relacionado con el EBITDA, que es Earn Before Index Taxes, Depreciation, Amortization, que lo van a ver más adelante, cuando entonces empiecen a ver estado de resultados. Productividad del capital de trabajo neto operativo sobre ingresos, productividad del activo fijo, inductores financieros como el costo de capital, con el cual se contempla el análisis del riesgo y del escudo fiscal, inductores estratégicos que la empresa como tal posee. Los microinductores, estamos hablando entonces de indicadores que nos permiten potencializar la generación de valor, o sea que voy a generar mayor dinero, mayor cantidad de dinero o mayor flujo de caja en el futuro del que estoy generando hoy. Y los microinductores son otros indicadores de la empresa que me vayan a ayudar a potencializar o a obtener mejores resultados, ya estén identificados como operativos o como financieros. Pero entonces miren que si yo no mido los indicadores, no me doy cuenta si mi empresa está teniendo una mejor gestión o un mejor desempeño. Entonces, todo lo que no se mide no se controla. Valor de la empresa, entonces, este proceso permite o consiste en elaborar un modelo que me permita determinar los efectos que las decisiones alternativas podrían tener sobre el valor de la empresa. Ventas, adquisiciones, fusiones, capitalización, entre otras actividades que puedan impactar el valor de la empresa. ¿Cómo valoro una empresa? Hago un diagnóstico financiero y hago un diagnóstico estratégico. Esto me permite entonces generar proyecciones financieras y una estructura financiera con un costo calculado por medio del costo de capital. También proyecciones financieras que me permitan realizar proyecciones de flujo de caja y hebra de acuerdo a pronósticos, cuáles van a ser entonces las ventas, el crecimiento anual en ventas que yo voy a tener, con lo cual entonces yo puedo presupuestar los ingresos que voy a tener, también presupuesto los gastos que voy a tener, los costos que voy a tener, y con eso genero estrategias para identificar cómo voy entonces a generar valor, estrategias que generen valor para mi compañía. ¿Listo? Y con esto genera un valor de continuidad. Eso está relacionado con el proceso de valoración de empresa, que es una metodología que también se utiliza dentro de la mayoría de las empresas. Conocer cuál es ese valor. ¿Para qué? Para realizar fusiones, para hacer ventas, para ampliar, para tomar decisiones que generen entonces mayor valor. Valor de continuidad es el valor que adoptaría la empresa en el futuro en caso de cumplirse su plan de desarrollo. Educar, entrenar y comunicar. Nosotros no podemos pretender que la gente sepa que es una actividad que genera valor o no si nosotros no comunicamos. Entonces, enseñar a todos los miembros la forma en la que las decisiones conducirán a dicho objetivo. Que los gerentes y los líderes de nuestra compañía tengan ese concepto de generación de valor relacionado dentro de su cultura, ¿cierto?, de la empresa al momento de tomar decisiones de inversión. Que si yo asigno un presupuesto a un área y ese gerente o ese líder o ese jefe va a hacer una inversión, que esa inversión verdaderamente vaya a retribuirse como tal en mayor dinero para la compañía, ¿listo? No inversiones en las cuales yo vaya a perder dinero porque no tuvo un retorno esperado. Generar preocupación e interés por los conceptos de valor, lograr que comprendan la importancia de todos estos conceptos que hemos visto, que se integren en las decisiones del día a día y que todos podamos entonces compartir el lenguaje del valor. Entonces, actividades que generen valor y actividades que destruyen valor. Esto genera valor, quiere decir que va a verse retribuido como más dinero o más ingresos a través de las ventas. Si no generan valor, entonces pues, y si no impactan el resultado de los procesos o de los productos, entonces pues no vamos a invertir en ellos. Compensación por los resultados de valor.
Lo que les comentaba, un adecuado sistema de microinductores asociados a un esquema de compensación por resultados permite alinear los intereses de los accionistas y de los gerentes. ¿Listo? Entonces, que todas estas inversiones que nosotros hagamos en nuestra compañía estén siempre relacionados con un retorno de la inversión. Que todas estas decisiones, entonces, que nosotros estemos tomando dentro de nuestra compañía estén asociadas a mayor dinero en el futuro del que estoy generando. ¿Listo? Entonces, hablamos de generación de valor, ¿cierto? Todas las actividades que generen valor dentro de una compañía están relacionadas con generar mayor flujo de caja en el futuro del que estoy generando hoy. Esto ayuda entonces a maximizar como tal el patrimonio o la riqueza de los accionistas, que así como los clientes dentro de mi compañía es el objetivo principal. ¿Listo? Maximizar la satisfacción de los accionistas a través de generación de mayor flujo de caja, más en el futuro del que estoy generando hoy. Quiero entonces, ¿cambió nuestro concepto de generación de valor? Cuéntenme. Compañeritos. Profe, qué pena, ¿cuál fue la pregunta? Que si cambió el concepto de generación de valor después de esta tutoría. Pues antes extendimos más como lo que nosotros dijimos, el concepto como que se amplió y ya uno lo ve como de una perspectiva un poco más diferente. ¿Desde qué perspectiva la ves ahora? Pues desde el punto de vista como que la empresa es, si no mejora como en conjunto, eh, mejor dicho, no hay nada. En términos de genera valor, porque va a generar mayores ingresos para la compañía. ¿Ok? Entonces, finalizamos aquí nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco su asistencia. Vamos entonces, les comunicaré entonces el día lunes la apertura del segundo parcial. Muchas gracias y que tengan entonces un feliz día. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe. Gracias, Hasta luego. profe. Gracias, profe. Profe,